Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado la primera lectura tomada del libro del profeta Miqueas, que se puede catalogar como una de las oraciones que apelan a la misericordia de Dios, ¿no? Somos malos, hemos pecado, no merecemos nada de ti, pero Señor, compadécete de nosotros, ten misericordia, ¿no? El Salmo también nos ha mencionado la misericordia, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a mantener tu ira? Justamente ayer hablábamos de la ira correcta, la ira santa, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a mantenerla? Algún día, mirando que nos arrepentimos, vas a mostrarnos tu misericordia, ¿no? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Misericordia. Esa palabra es muy bonita y justamente si entendemos de dónde viene, también tiene un bonito significado también simbólico para nosotros. Misericordia en el Antiguo Testamento, textos, libros que fueron escritos en su gran mayoría en hebreo. La palabra misericordia, rahamim, ¿no? Significa justamente un amor que viene de las entrañas de la madre, ¿no? Es un amor maternal. Y menciono esto porque Dios tiene un amor entrañable por nosotros, como una madre que mira a su hijo que se está perdiendo, que está haciendo las cosas mal y es capaz de darse por completo con tal de ayudarlo, de salvarlo. Es la madre que es también capaz inclusive de dar su propia vida. Y eso lo vemos claramente en el acto de misericordia más grande que ha hecho Dios por nosotros y que lo prolonga en el tiempo. Me refiero a la entrega de su Hijo por nosotros, muriendo Él en la cruz. Misericordia. El texto del Evangelio de hoy se nos presenta con algo muy curioso. Nos dice que Jesús tiene una madre, y no una, sino más madres, ¿no? ¿Cómo es esto? Obviamente nosotros sabemos que María es la madre de Jesucristo, ¿no? De manera no solamente espiritual, como lo dice San Agustín, sino también de forma carnal. Es realmente la madre de Dios, ¿no? Sin embargo, Jesús dice también que hay otra forma de ser madre de Él, ¿no? De Jesús. ¿Cómo, no? Quizá desde la misericordia podemos entender cómo podemos nosotros gestar a Jesús. Decimos que una madre es aquella que lleva en su vientre al niño, ¿no? Durante 9 meses. Primero es un feto, un embrión, un feto, luego ya un bebé, ¿no? Durante 9 meses. María lo llevó así de forma carnal, ¿no? Previamente, repito, de forma espiritual, ya lo había concebido en su corazón. Y tenemos a otro que de alguna manera también tuvo una gestación de 9 meses, no lo tuvo corporalmente, pero sí lo tuvo como, digamos, de una forma espiritual, y me refiero a Zacarías. Justamente hay un paralelo entre los dos, ¿no? Los dos recibieron un anuncio del ángel. Primero recibe Zacarías el anuncio del ángel que va a su su esposa a concebir un hijo, ¿no? Este hijo se va a llamar Juan, me refiero a Juan el Bautista. Y es interesante que en el momento que Zacarías recibe el anuncio del ángel, es decir, la palabra de Dios, ¿no? En ese instante Zacarías queda como sellado, ¿no? Dice el texto que entonces él quedó mudo. Y también se deduce del texto que él también estaba sordo, ¿no? Entonces, estaba como sellado. Cuando uno no puede oír ni hablar, es decir, no puede dejar que se metan más palabras, ¿no? Cuando uno está sordo ya no escucha palabras, ¿no? Y cuando uno está mudo tampoco puede pronunciar palabras, no salen palabras, ¿no? Es decir, que Zacarías estaba como sellado. Recibió la palabra del ángel, la palabra entró, y en ese momento él queda sellado, como el vientre materno. Cuando ya concibe, de alguna manera queda como sellado, ¿no? El proceso biológico normal que tienen las mujeres cada mes
ya no da, ya no sale nada, ya está como sellado allí, ¿no? Está solamente su entraña, ¿no? O sus entrañas para el niño que está gestándose. En el caso de Zacarías, él recibe la palabra y de alguna manera él queda como sellado. Y es interesante que Zacarías solamente vuelve a hablar después de ¿cuánto tiempo? Después de 9 meses, cuando termina justamente el proceso de gestación y ya nacimiento de su hijo, cuando Isabel da a luz a Juan el Bautista. En ese momento, después de 9 meses de esa palabra que entró y quedó sellada como gestándose en Zacarías, ¿no? Esos 9 meses, imagínate, 9 meses en silencio. Allí, 9 meses con la única palabra que has recibido de Dios. Y después, ¿qué fue lo primero que dijo Zacarías, ¿no? Él engalana el Evangelio, ¿no? Con 11 versículos que son palabra de Dios. Me refiero justamente al Benedictus, o al bendito sea el Señor Dios de Israel, que se rezan todos los días en laudes. 11 versículos de la Biblia que nacieron de 9 meses de gestación, de alguna manera, de la palabra que recibió Zacarías desde el cielo, ¿no? Y entonces, en este Benedictus, ¿no? Él da como a luz eso que ha gestado, ¿no? En ese sentido podemos decir espiritualmente, ¿no? Que Zacarías es un modelo de aquel que quiere gestar la palabra de Dios y de alguna manera convertirse en madre de esta palabra. Nosotros decimos en el Ángelus, porque está en la palabra de Dios, ¿no? Que el verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios, se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. Zacarías de alguna manera recibió esta palabra y luego entonces también hizo que luego para toda la posteridad habitara entre nosotros, porque está en la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna. Esos 11 versículos de Zacarías serán prácticamente eternos, ¿no? Luego Jesús dice: ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Específicamente hablando el día de hoy, ¿quién es mi madre, no? ¿Acaso no se puede decir que es aquella persona, aquella alma que es capaz de escuchar la palabra de Dios y en un silencio conveniente comenzar a gestarla para luego darla a luz y hablar palabras de Dios, como hemos mencionado según Zacarías? Cuando hablo de esto me gusta criticar un poquito lo que ahora es muy común, me refiero al internet, ¿no? En el internet uno a veces encuentra títulos de cosas impresionantes, ¿no? 10 frases de santos para momentos de tribulación, ¿no? O 10 oraciones de las más grandes devotas de la iglesia para orar por sus hijos, ¿no? Cosas así, y bastante. Entonces a veces los católicos, nosotros cristianos, entramos y vemos tanta información, hay muchísimo, sobreabundante, ¿no? Muchísimo, y a veces leemos una cosa, otra cosa, frase de santo para este momento, ¿no? Pero luego de una semana ya no nos acordamos ni para qué era la frase del santo, ni qué frase era, ni qué santo lo dijo, ¿no? Porque no somos capaces de tomar esas palabras tan bonitas, tan inspiradas, ¿no? Y luego profundizarlas, ¿no? Zacarías 9 meses, ¿no? Y nosotros a veces escuchamos una frase y ya estamos por allí a veces repitiéndola, a veces como loritos, ¿no? Una frase que escuché, la repito, ¿no? Pero realmente esto lo he gestado dentro de mí. Y me estoy refiriendo solamente a una frase de un santo, ¿no? Y ahora cuando hablamos de la palabra de Dios, somos capaces de coger un texto, meditarlo un tiempo, en silencio, como lo que hacían los padres del desierto, ¿no? Ellos tomaban la Biblia, me refiero a los textos que conocían en ese entonces, y entonces iban al desierto y como las vaquitas, ¿no? Rumiaban y rumiaban, ¿no? Como que masticaban y masticaban y volvían a masticar, como profundizando y profundizando un solo texto, ¿no? En la corriente más oriental conocemos la oración del corazón, que es una oración que uno va repitiendo muchas veces una sola jaculatoria, una frase, ¿no? La repetimos. ¿Con qué sentido?
No para que en nuestra psicología o en nuestra mente tengamos solamente una palabra repetitiva, sino para ir profundizando esta palabra, ¿no? Para que ella como que vaya gobernando nuestra mente, nuestro corazón. Ahora directamente, si pienso en Moisés, si pienso en Lisette, ¿no? Ya un poquito también en Nicolás, ¿no? Ustedes ya tienen capacidad de reflexión, ¿no? Por ejemplo, Elías, cuando él hace algo, el día de mañana, por ejemplo, hoy hace una travesura, mañana, él no está meditando lo que hizo. Lo que hice ayer, ¿fue bueno o fue malo? No está meditándolo. Solo es espontáneo, hace las cosas, ¿no? Muy natural. Pero en cambio ustedes ya tienen capacidad de meditar, ¿no? Y si, por ejemplo, tu mamá, tu papá te dice algo, tú eres capaz de eso, reflexionarlo, ¿no? Y decir, es verdad, eso no está bien, ¿no? Y qué bonito y qué mejor tomar un texto de la Biblia, ¿no? Y decir, voy a meditarlo. ¿Qué quiere decir eso para mí? Y menciono esto porque este domingo, según entiendo, le escuché a Nazareno, este domingo vamos a hacer una jornada de oración, ¿no? Y qué bonito sería que, por ejemplo, Moisés diga, yo quisiera hacer una hora de oración aquí en la capilla, ¿no? Entonces, tú vienes, Moisés, con un texto bíblico y haces esa experiencia, ¿no? De meditar en silencio, ¿no? Y luego tú vas a decir, wow, qué bonito es esto. Porque no solamente es leer un texto, como cuando tú vas a la escuela y lees, te mandan a leer, yo qué sé, alguna cosa, tu profesora de lenguaje, ¿no? Y dices, esto, y ya, pasó y se acabó, ¿no? Sino que leer este texto que está vivo, ¿no? Es una palabra realmente que tiene más vida que uno mismo, ¿no? Es más vivo que uno mismo, ¿no? Y leer esto y que te llegue un mensaje muy bonito a tu corazón. Y así también, entonces, Lisette y todos nosotros, ¿no? Que podamos hacer esa experiencia de Zacarías. Quizá Nicolás en algún momento también podrá. Él ya se va dando cuenta de las cosas malas que va haciendo. A veces me doy cuenta, ¿no? Que es así, que aquí, que acá, ¿no? Entonces, el otro día hablamos de la obediencia y se esforzó por ser obediente, ¿no? Y es porque tiene ya capacidad de reflexión, ¿no? Y entonces, ir profundizando esto, ¿no? Bueno, vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la gracia de poder, de alguna manera, experimentar la maternidad. Qué cosa tan grande, ¿no? La maternidad que implica gestar a Jesucristo, la palabra de Dios, en nuestras almas, en nuestras entrañas, ¿no? Volviendo al término misericordia, solamente entonces así, meditando y concebiendo esta palabra en nosotros, podremos algún día recién decir, ¿para qué he venido a este mundo? Para amar. ¿Y cómo amo? Tengo que amar como Jesús. ¿Y cómo puedo amar realmente como Jesús? Pues si lo tengo en mis entrañas, ¿no? Y desde mis entrañas entonces vivo este término, Rahamín, misericordia, amar a los otros con todo el corazón, ¿no? A esta buena madre le pedimos entonces esta gracia de gestación, de maternidad y también de misericordia, vivida desde la presencia íntima de Jesucristo en nuestras entrañas, en nuestra intimidad. Que así sea.